Soy Esteban Juan Tríez, feliz hombre en este plano, con dos hijos que son dos soles, Ian y Daniela, y una nieta de 3 años, que es la luz de mi vida, Zoe. Y entendiendo la vida desde una perspectiva distinta y entendiendo el para qué estamos acá, y entonces uno dice, qué lindo es que haya gente joven que deje estos archivos para las generaciones que vienen. Esteban, te iba a preguntar un poco sobre la vida antes de la guerra, si querés contarnos un poco dónde naciste, quiénes fueron tus padres. Nací en una familia muy trabajadora, papá y mamá argentina, papá nació en Yugoslavia, padeció una guerra, vio perder a su madre en una guerra, vino a la Argentina, la conoció mi madre, eran muy jovencitos, nació mi hermana Liliana en el año 59, yo nací en el año 61, en el partido de Villa Ballester, en el partido de San Martín, la localidad de Villa Ballester. Me formé en una escuela bilingüe, alemana y español, castellano. Hice todo ahí, jardín, primaria, secundaria. Me recibí de técnico electrónico en el año 80, por eso es que yo soy 1961 y tuve que pedir un año de prórroga. Mi vida era común, de barrio, muchos amigos en el barrio, muchos amigos en el cole, muchos amigos en el club y sanos, mucho deporte, baile, reuniones y diversión, mucha diversión, con mucho proyecto de futuro, pero sin saber. En el año 80, cuando me recibo de técnico electrónico, sin saber específicamente qué era lo que quería seguir. Pero por inercia digo, bueno, tengo que seguir ingeniería electrónica. Y en el año sabía que iba a tener que hacer el servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería, que tenía asiento en La Tablada. Me toca la compañía A, entré a mitad de marzo. Y lo primero que pensé, digo, un año perdido. ¿Para qué voy a estar acá? Pero con el correr de los días uno decía, qué lindo era conocer todo un abanico de situaciones sociales, culturales, de distintas personas. Porque uno cuando se forma en un ambiente determinado, como era el colegio, el club, el barrio, más o menos teníamos todos un mismo lineamiento. Pero cuando entras al servicio militar, vos no elegiste nada. Y ahí encontraste un mix de una sociedad totalmente representada en distintos individuos. Así que te puedo decir que cuando me fui de baja en noviembre del 81, puedo decir que me llevé muchos amigos de distintos estratos sociales. Y eso fue fuerte, fue muy lindo. Obviamente que pensé en no encontrarme más con mi sargento que me había formado, que es Manuel Villegas, ni con los cabos, ni con los tenientes, porque dije, ya está, ya cumplí, ya está. Pero con mis amigos no, era decir, nos vamos a ir encontrando con el correr de los días. Y ahí me recibí de dragoneante en el noviembre del 81, cuando me fui de baja y empecé a generar mi vida, ¿no? Empecé a buscar trabajo, tranquilo, sin apuro, estaba de novio. Tenía planes de vida, sueños de vida. Eso fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 82, y cuando el 2 de abril del 82 yo había empezado a trabajar como cadete en una empresa, así más o menos, no estaba efectivo todavía, pero como jugando a empezar a trabajar, y me encuentro en Capital. Y encuentro que hay unos bocinazos, la gente sacando banderitas, y había un rum rum raro en la calle. Y cuando salgo a mirar de qué se trataba, el negocio de al lado vendía televisores, y ahí veo que dice, se recuperaron las Islas Malvinas. 2 de abril del 82, la inercia de no entender qué estaba pasando me llevó y aparecí, no te digo en Plaza de Mayo, pero a unas 6 cuadras de Plaza de Mayo, porque el taponamiento humano era majestuoso. Y había una sensación rara. Digo, estaba contento porque todo lo que mis seños nos habían enseñado, lo estaba viendo. Pero había un ruidito en la panza que no me caía bien.
Al día siguiente, el 3 de abril, cumplía años una persona amiga y se juntaron algunos amigos y me dice, che, te van a llamar. Algo así. No, yo ya cumplí, ya está, no tiene nada que ver, no va a pasar nada. Y el 8 de abril, Jueves Santo, estaba cortando el pasto en la casa de mis padres y viene un Unimog, un camioncito del ejército, y con un telegrama, un papel, que decía que me tenía que presentar a las 2 de la tarde en el cuartel. Y a las 4, eran las 4, le digo, mira, flaco, yo te lo firmo, andate tranquilo, que esto dice a las 2, ya son las 4, yo después voy. En mi casa no teníamos televisión, obviamente ni computadora, ni celular, ni mucho menos de eso, y no teníamos teléfono. Entonces fui al teléfono de una vecina, hablé con un compañero que ya se había ido de baja también, y quedamos en que yo iba a ir a la casa de él para poder llegar al cuartel esa misma noche. Me despido de mi padre, lo vi llorar 2 veces en mi vida, esa fue la primera, y sabía lo que es la guerra, sabía lo que son los ingleses, y a mi madre muy emocionada, y voy con la que era mi novia, que me acompaña a la estación en Villa Ballester, tomo el tren, había guardas en esa época, gente que te picaba un boleto que vos llevabas, pero yo ahí decía el papelito que del lugar del país donde estés, nadie te iba a cobrar nada y vos llegabas al destino así. Entonces yo veía cómo el guardia iba picando boleto y yo me agrandaba porque a mí, no, yo no tengo que pagar. Y cuando llega, se le doy el papelito, lo lee, me mira, suerte, pibe. Lo volví a leer el papel y digo, ¿qué leyó este tipo que yo no leí? Claro, ya tenía la experiencia de la adultez. Sí. Cuando llegamos al cuartel, era una fiesta, era una película. Eran 1000 soldados vestidos de combate, un helicóptero en marcha, los reflectores prendidos. Nosotros, pelito largo y de civil, fuimos corriendo a nuestra compañía, nos recibe el sargento Villegas, que me había formado como soldado. Tríese a cortarse el pelo, le digo a nuestro amigo, que era justamente Cejas, le digo, cortame poquitito porque en una semana vuelvo a casa, así que ¿para qué vas a cortar demasiado? Y agarran un soldado clase 63 que recién había entrado y me dijeron, el uniforme a Tríes, el equipamiento, me puse y ya era parte de esa película. Y nos creíamos Rambo. Y ya estábamos ahí. Jueves, el viernes era un tumulto de gente en la calle, los familiares que venían a despedirse, teníamos la autorización de llamarlos. Yo ya me había despedido, ya para mí eso era suficiente. Me acuerdo que la llamé por teléfono a mi mamá y le digo, ya el viernes estaba hablando que íbamos a ir a Malvinas, y le digo, mami, no me busques en ningún lado, voy a ir a Malvinas. Y era un teléfono público que tenías que poner fichitas. Y nos cruzamos al bar de enfrente a tomar una cerveza, a brindar. No nos cobraron esa cerveza. Y al día siguiente ya había que dormir vestidos, con el uniforme, con el armamento al lado. Y al día siguiente, sábado 10 de abril, a media tarde, empiezan a entrar los colectivos, los camiones Unimog al cuartel, y ya sabíamos que nos venían a buscar para ir a Palomar, a tomar el avión. Y se acerca un sargento, y éramos 150 soldados de la compañía A que estábamos sentados ahí con todo el equipamiento, con todo listo, y nos dice, soldados, presten atención. Les doy 10 segundos para que desaparezca de acá aquel que no quiere ir a Malvinas. En 5 segundos, 2 se fueron corriendo y se escondieron detrás del cuartel. Y 148 nos quedamos. Y esos 2 que se fueron se quedaron barriendo y haciendo guardia. ¿A qué voy? Yo digo, no sabíamos que iba a haber guerra, pero sí sabíamos que íbamos a ir a Malvinas. Y a veces me preguntan, ¿y la patria te llevó? Y digo, no me llevó la patria. Me llevaron mis amigos. Era tan fuerte el grupo, la amistad que se había forjado en el servicio militar, que teníamos que estar juntos, no importa dónde. Podía ser Bahía, podía ser Santa Cruz o Malvinas, pero íbamos a estar juntos. Y eso fue lo que nos impulsó a decir, estamos juntos para ir a hacer lo que haya que hacer. Bueno,
¿Y cómo fue la movilización y la llegada a las islas? La movilización fue inolvidable. O sea, íbamos a paso de hombre porque la gente desde La Tablada hasta Palomar no nos dejaba avanzar. Era majestuoso la gente, cómo nos saludaba, nos gritaba, nos regalaba pan, cigarrillos, golosinas. Y nosotros íbamos golpeando el costadito colectivo de la línea 55 que habían entrado voluntarios y empezamos a golpear y gritábamos: mamita, 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 no llores, nos vamos a la guerra, pero vamos a volver. Ese fue un invento que se hizo ahí y todos cantando exactamente lo mismo. Cuando llegamos a Palomar, había un avión de aerolíneas, el 737, Ciudad de Tucumán. Dijimos: ¡wow! En avión, azafata, y cuando subimos no había nada, sentado espalda con espalda y con todo el equipamiento, el armamento, todas las municiones, teníamos todo junto ahí. No sé cuántos éramos, pero éramos muchos. Y el piloto, cuando empieza a carretear, nos pide por favor que no nos levantemos para no desbalancear el avión. Y Palomar de noche es hermoso y todos mirando por la ventanilla hasta que se balanceó y ahí nos retaron todos, bueno, todos sentaditos. Y ahí empezás a perder la noción del tiempo, la noción de la ubicación, porque te quedas dormido, ya no sabes dónde estás. Hicimos escala en Río Gallegos sin bajar del avión. Nos abren la puerta de atrás donde estábamos con el sargento y algunos compañeros más, mate cocido, pan. Cierran la puerta, vuelve a carretear y vuelve a salir. Y en un momento ese piloto fue maravilloso cuando nos dice: ahora sí, los invito a que miren despacito por la ventanilla porque estamos ya viendo los primeros islotes de Malvinas. Y nos dice: yo tengo el honor y el orgullo de ser el primer piloto que los está dejando y les voy a desear la mejor de la suerte. Ay, lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina. Ahí te va llegando y el tipo lo contaba tan sentido. Bueno, cuando llega, aterriza, fue un aterrizaje medio forzoso porque no conocía la pista, tuvo que clavar frenos, ya se desbarrancó todo, estábamos todos ahí con las cosas volando dentro del avión. Se abre la compuerta, la puerta de atrás, y Malvinas nos recibe con un frío, una lluvia, un viento, que yo admiro a aquellos que me dicen, cuando le preguntaba, le digo: ¿y vos qué sentiste? No, yo sentía que ese era mi suelo y lo besaba. Y yo dije: ¿qué miércoles estoy haciendo acá si me podía quedar allá? Ese fue el primer recibimiento de Malvinas. Pero cuando íbamos caminando entre el aeropuerto y Puerto Argentino, era un istmo de unos 8 kilómetros, y en ese ir veíamos la bandera flameando. Y veíamos que todo lo que la seño nos había contado en el cole era verdad. Estaba la bandera en las tranqueras, en una ventana, en la antena de un auto. Y yo decía: wow, está la bandera argentina y estamos en Malvinas. Y entonces ahí es como que te empezás a relajar, el clima es lo de menos, y empezás a ver que tenía sentido estar ahí. Y empieza, yo siempre rescato que el plan A de la recuperación de las islas fue magníficamente estudiado y ejecutado, y el plan B es arreglate como puedas. Y el arreglate como puedas es viví donde puedas, comé cuando puedas, limpiá el armamento con lo que puedas y sobreviví como puedas. Y así fue. Entonces, bueno, primero nos pusieron cerca del faro y le digo al sargento Villegas, le digo: acá vamos a estar. Y venía el viento de frente, de atrás, de los dos costados, por todos lados, y nos volábamos. Acá vamos a estar. Órdenes son órdenes, empezamos a cavar el pocito, la segunda palada que hicimos, la palita se quebró, muy fachera para desfilar, pero espantosa para estar haciendo un pozo. ¿Recordás cuál era? Sí, las Tempex. Eran de aluminio, se enroscaban, se doblaban en tres, te la ponías acá, barba. Cuando la armaba decía ¡crack! ¡Ay! Se quebró. Entonces te quedaba esta partecita y tenías que hacer con esta partecita solo. Y algún negocio de algunos pocos. Entonces, bueno, empezábamos a cavar porque había que hacer tu trinchera, y por ahí al día siguiente o los 2 días, yo ahí ya no te puedo especificar los días. Lo que sí te puedo decir que el 11 de abril, domingo de Pascua, fue el día que llegamos a Malvinas. Y entonces viene una orden y dice: bueno, la compañía A del regimiento 3 se tiene que correr 300 metros. No hay problema, cargamos las cosas, pero el pozo, ¿quién me lo trae?
Claro. Nada. Entonces, bueno, 300 metros. Y así nos pasó 3 veces hasta que llegamos hasta la base del monte Zapper Hill, que ahí sí quedamos definitivamente desde fin de abril, 20 de abril, ponele, hasta el 12 de junio. Y bueno, y esos días era estar ahí, aprender a hacer el pozo, te copiaba de los hoyos. Había compañeros míos que eran genios, tenían una inventiva bárbara, entonces me copiaba. Digo, mira qué bueno, hice un estante para poner la foto, o el jarrito, buena idea, el banquito de barro. Empezábamos a eso, además fuimos dentro de los primeros que llegamos después de la recuperación, entonces todavía había cercos de los isleños que tenían madera o chapas, y todo eso lo fuimos trayendo hacia nuestras posiciones. Ya los que llegaron más tarde ya no tenían cómo cubrirse. Claro. ¿Tuvieron algún contacto con los isleños? Estaba prohibido, pero yo tenía una ventaja. Como había salido como dragoneante, el sargento me puso la tira de cabo de reserva. Y los suboficiales podían ir al pueblo. Entonces yo armaba mi grupito con mis amigos, vamos al pueblo. Algo de plata teníamos, algo podíamos comprar. Entonces al principio tenías los cigarrillos John Player Special de 50 en negro, eran espectaculares. Comprábamos harina, comprábamos dulces. Entonces esos primeros días los isleños nos vendían las cosas y nosotros teníamos para pasarlo mejor. Whisky era parte del cóctel. Pero no había tampoco demasiada posibilidad de ir. Nosotros estábamos no muy lejos, pero tampoco tan cerca. Entonces estaba medio vedado, pero fuimos. ¿Y se podían comunicar? ¿Alguno hablaba inglés con los isleños? Mira, no me acuerdo de eso. Yo hablaba el básico que me habían enseñado en la secundaria, que era más de indio, pero francamente no sé. Por ahí los isleños hablaban más español. Claro. No, pero no me acuerdo de eso. Está bien. Y así vivimos el mes de abril. Hasta que el 27 de abril era un día soleado, una tarde soleada, y viene una orden de cubrirse porque venía un desembarco en la zona que nosotros teníamos que cubrir como posibilidad de desembarco. Y me acuerdo que empezó a tirar nuestra artillería, que estaba, no sé, 1500 metros atrás, al costado de la costa, que estaba 1500 metros adelante. Y la orden era, si tiran la artillería, estar agachado dentro del pozo, agachado, agarrándote del casco, y soportar, y esperar. Y el sargento nos ordena eso, y yo estaba justo con el sargento en el mismo pozo en ese momento, y lo veo que él no se agachaba. Y cuando lo miro estaba temblando como una hoja. Entonces era una falsa alarma, o sea, un juego electrónico que habían hecho los ingleses para, no sé si medirnos o qué, pero bueno, eso se acabó. Y cuando termina eso, me agarra el sargento y me dice, ¿soldado, me vio? Sí. ¿Y qué piensa? No, nada. ¿Qué vas a decir? Nada. Y le había agarrado un ataque de pánico. Y después nos contó que realmente fue pánico y se quedó totalmente fuera de juego. Y ahí él empezó a hablar con Dios. Y ahí empieza a trabajar Dios en el día a día con nosotros. Y empezamos eso fue el 27 de abril. Y el 1 de mayo ya empezó el ataque. El 1 de mayo a la madrugada empezó el ataque, donde empiezan todas las preguntas sin respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Que se tira, no se tira? Cargo el fusil. Y ahí el sargento nos decía, lo único que podemos hacer, soldado, es rezar. Porque los aviones pasaban de noche, no se escuchaba, se veían las explosiones a 8 kilómetros, que es donde estaba el aeropuerto, que era el blanco que habían elegido. Nosotros estábamos lejos de eso, la tierra temblaba, la tierra se desmembrana dentro del pozo. Empezás a tener miedo. Al día siguiente, el 1 de mayo, era un día bastante claro y empezamos a entender las alertas. Alerta roja era que venía un ataque aéreo, entonces el que estaba fuera del pozo, tirarse dentro del pozo, tapar el pozo, quedarse agachado y escuchar. ¿Y qué vas a hacer? Tenés 19 años. Vas a espiar, porque no te lo vas a perder.
Y no solo espiar, salís a verlo porque es un espectáculo maravilloso y le ves la cara al inglés y le ves la cara de nuestros pilotos argentinos que vienen y lo están corriendo. Y era majestuoso, y ese piloto inglés que tenía una Ferrari que volaba y se iba para arriba, y de acá le lanzan un misil y ese misil le da impacto y vuela en el aire y voló. Y es una bola de fuego que estalló arriba tuyo ahí. Y festejás y te alegrás y gritás y vitoreás. Y después te preguntás, digo, recién festejé la muerte de un tipo, pero es el enemigo, ¿y quién lo dice? Y empieza una dicotomía que decís, ¿quién gana en la guerra? ¿Qué hago yo acá? Todo lo que a mí me habían enseñado, una escala de valores, ahí me la destruyeron y me la sacudieron, y ahora tenés que hacer todo esto. Entonces ahí empieza una serie de no poder razonar y tener que empezar a sentir. Y ahí empieza la parte humana de la guerra, que es la que yo más destaco, porque para mí Malvinas fue un diccionario de la vida. Porque aprendes todo lo que muchas veces a lo largo de la vida te pasa, y nosotros lo aprendimos en 70 días, con 19 años. Y era todo lo maravilloso, todo lo espantoso que es capaz de ser un ser humano para destruir, para matar, para mutilar o para pasar las peores necesidades, pero también fundamentalmente todas el amor que tiene el ser humano sobre otro en esas situaciones tan extremas. Y yo creo que eso fue cuando yo empecé a tamizar, después de muchos años, todo eso fue lo que me pudo mantener a flote y decir, Malvinas vale la pena, Malvinas es amor genuino. Entre ciudadanos que no nos conocíamos, que había distintas ideologías políticas, distintas religiones que profesaban, distintas clases sociales, distintas provincias, distintos colores de piel, pero éramos uno. Y eso habla de la grandeza de Malvinas. Esteban, decías hace un momento que a partir del 27 de abril, el 1 de mayo, más o menos, se empieza a jugar un papel distinto el rezar o la religión, quizás. Desde tu perspectiva y lo que viste en la compañía, ¿qué papel dirías que tuvo eso en los soldados, el papel de la religión? Yo lo hablaría de la fe. De la fe. En mi grupo había mormones, judíos, evangélicos, católicos y ateos. El teniente primero Víctor Hugo Rodríguez venía todas las noches, tardecitas noches, ya cuando te querías meter o dentro del pozo o dentro del paño de carpa, porque ya caía la llovizna y el viento y el frío, qué sé yo. Vos pensás que en Malvinas estaba prohibido prender un cigarrillo, tenías que prenderlo dentro de tu pozo con las manos así y soplar así. ¿Por qué? Porque el inglés te va a ver con la mira infrarroja y te va a pegar el tiro justo en medio de la frente, entonces soldado, usted tiene que protegerse. El teniente primero venía y dice, bueno, la primera sección de la compañía, a rezar. Hola, hay que rezar. Bueno, vamos a rezar. Y venía con un velón así y lo ponía ahí en la piedra. Y digo, de Londres nos van a pegar un misilazo en medio de la frente. Yo te puedo garantizar, Abril, que nos llenaba el alma, teníamos calor interno. Cuando todos juntos rezábamos y se generaba una energía tan fuerte que te daba la fuerza para decir, puedo superar el miedo, puedo aguantar esto, puedo estar sin comer, puedo estar mojado. Y yo pienso que cada uno le habrá rezado el suyo, a su creencia. Yo era católico, pero no era practicante, pero realmente mi Dios lo encontré en la trinchera y todo lo que le pedí, con el correr de los años me lo fue cumpliendo. Y te da la fortaleza para soportar cualquier circunstancia que te toque vivir. O sea que fue muy importante la fe en el campo de batalla. ¿Les llegaban noticias sobre la guerra de distintos lugares de la isla? ¿Se enteraron, por ejemplo, del hundimiento del ala General Belgrano? Sí, pero no tenía idea de lo que era el crucero General Belgrano. Hundieron el barco del General Belgrano, que era un bote, un barquito, un crucero, qué sé yo, no sabíamos. A veces teníamos una radio espica que a veces había algo de pila y algunos muchachos le habían puesto un alambrado especial, entonces se escuchaba un poquito Radio Rivadavia y Radio Carven de Uruguay. Según Radio Rivadavia íbamos ganando y según Radio Carven
íbamos perdiendo y los ingleses iban avanzando. Y digo, estos uruguayos, ¿cómo nos vendieron? Y también me acuerdo un día que estábamos, no sé, caminando por ahí, por el monte, por lo que sea, y había viento y empezaron a caer hojas de diario. Creo que era Clarín, no me acuerdo cuál. Y venían volando hojas de diario. Y manoteamos unas hojas. Y decía, no importa si mueren 1000, 10.000 o 100.000 soldados en página central. Yo a mi compañero le dije, yo no sé si somos esto, pero seguramente esto sí. Entonces dijimos, y eso lo había dicho Galtieri. Entonces dijimos, bueno, qué sé yo. Era como decir, ya no podías hacer nada. Es más, en un momento fuimos hacia la costa, también esos momentos que no sé si salimos de hacer una patrulla, algo por el estilo, ibas caminando con el fusil y llegás a la costa. Y decís, a ver, si hubiera un botecito acá, ¿te subirías para salir de acá? Sí. ¿Y a dónde irías? ¿Para allá o para allá? Ah, no sé. Bueno, entonces no, mejor nos quedamos acá. Claro. Porque era una ignorancia, porque no sabíamos nada. Estábamos en esa posición, en esos metros cuadrados, y ese era nuestro hábitat y nuestro conocimiento. Después, a veces te llevaban un poquito a Puerto Argentino para secar un poco la ropa o para descansar un poquitito, dormir horizontalmente y en un lugar techado, pero una vez nos fuimos a bañar en un baño que habían armado todo con caños y con agua salada, y nos dieron jabón, y ahí me enteré que si vos te enjabonás y te lavas con agua salada, se corta el jabón, y nos reíamos entre nosotros, mirá las costillas de mirá las costillas, éramos todos esqueletitos, y dice, ¿y vos? Y yo, claro, te mirabas, era flaco, y nos bañaba. Teníamos 19 años. Claro. Y previo a ese traslado que ustedes hacen después a Wireless Ridge, ¿tuviste algún combate o un momento, fuiste testigo de algún momento de otra acción de combate entre argentinos y británicos? No, habíamos tenido accidentes. Un cabo primero con, creo que eran 2 soldados /3, se quedaron en un campo minado y ahí tuvieron accidentes donde un compañero mío pierde una pierna, donde el cabo primero tiene un problema importante en la cara y otras heridas, y eso lo vimos cómo lo fueron trasladando. Después hubo accidentes de FAL, que se escapó de algún tiro en la pierna de alguno o cosas así. Como que lo veíamos eso, pero no, todos los combates, o sea, a ver, los ingleses desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio, todas las noches tiraban sobre distintas zonas de la cercanía de Puerto Argentino para hostigarnos, para que no pudiésemos descansar, para que abandonásemos la intención de seguir combatiendo. Entonces, eso sí, y aprendía ya a mirar el fogonazo de los cañones, a verlo, a escucharlo y a escuchar el silbido. Y si escuchabas el silbido, sabías que esa bala seguía de largo y iba a explotar más allá. Y si no escuchabas el silbido, agárrate porque esa noche iban a... No, porque lo veían al soldado Tries ahí afuera. Porque iban a abatir esa zona como para hostigarnos. Eso fue todo lo que hubo, y algunos aviones que por ahí al principio más que nada pasaban muy al ras y no llegabas ni a reaccionar, a hacer nada. Claro. Pero con los ingleses no, ni teníamos conocimiento, ni teníamos ningún enfrentamiento previo. Bien. ¿Y recordás la fecha en que les ordenan trasladarse a Wireless Ridge? Sí, previamente esa mañana, si no me equivoco, me acuerdo que estábamos medio despiertos y miro hacia abajo y escucho una explosión, parecía una nave espacial, y salió con una estela de fuego y se fue adentro del mar. Después me enteré que era el Exocet que habían tirado desde la culata de un camión. Y a la madrugada se veía todo el horizonte naranja. Quiere decir que era un barco que estaba lleno de llamas. Y me parece que fue ese día, o más tardar, el 12 de junio, que nos ordenan, equipo liviano, dejar todo el resto de nuestras posiciones, que íbamos a desplazarnos. Había unos camiones que estaban esperándonos, saliendo del monte en el asfalto. Subimos a los camiones, no habrán hecho más de
50 metros que empezaron a volcar sobre los costados porque estaban patinando, porque había nevado y había una capa de hielo en el asfalto. Entonces hay que bajar de los camiones, hay que ir caminando. Caminando. Haciendo culo patín. Patinándonos. Lo que llorábamos de la risa. Porque uno iba patinando y ya no se podía frenar con nada y se agarraba de la pata del otro y el otro ¡shum! Y se patinaban los dos juntos. De repente te das la vuelta y lo ves al capitán que viene con su arma también agarrado y otro se agarraba del poste y llorábamos la risa y íbamos al frente. Claro. Y estábamos llorando de risa por lo que nos estaba pasando. Hasta que llegamos hasta donde estaba el pasto. Terminaba el asfalto y acá empezaba el pasto y ahí estaban los montes. Y teníamos el primer destino, el monte Tumbledon. Y me acuerdo que había fuego de artillería cruzada. Los argentinos tiraban, los ingleses cruzaban y nosotros íbamos caminando por el medio, mirando cómo esas balas pasaban por arriba de tu cabeza. Y de repente aparecen soldados diezmados de frente caminando, que después me enteré que eran del Regimiento 4. Y me dice, ¿a dónde van? Para allá. Ese es el infierno, no vayan, es una locura, nos van a hacer bolsa a todos. ¿Viste? Claro, venían hechos bolsa los flacos. Y en eso el teniente primero, cuando encuentra esa situación, nos dice, la compañía, correrse 50 metros a la derecha y cantar Marcha de San Lorenzo. Y te olvidaste, como que te sacó de esa realidad que estábamos viviendo. Bueno, íbamos caminando, cantando Marcha de San Lorenzo, hasta que llegar a la base del Tumbledon, que era donde quedaba el lugar. Arriba estaba el BIM 5, después había otras unidades y a nosotros nos tocaba ese lugar, hacer posición defensiva. Y ahí el sargento nos dice, háganlo a conciencia, usen piedras bien pesadas, porque esta noche o mañana vamos a entrar en combate y nosotros vamos a tener que defendernos. Si lo hacen para cumplir con piedritas, las bombas se los van a volar. Entonces laburamos como perros y ya cargábamos las piedras, ya nos dolía todos los brazos, estábamos cansados. Vos pensás, ya se comía poco, se descansaba poco, entonces encima había que cargar piedras y por ahí traerlas de otros lados. Eso era el 13 de junio. Ese día estaba jugando Argentina-Bélgica en el Mundial de 82. Y nosotros estábamos dentro del pozo escuchando el partido Argentina-Bélgica y maldiciendo porque Argentina había perdido 1-0. Y nos estaban tirando la artillería de ellos, pero a mansalva, y tiraban permanentemente porque ellos necesitaban ablandar esa zona para ellos después avanzar. Y en un momento saco la cabeza del pozo, miro para mi izquierda y lo veo al soldado Segura, que venía corriendo en una posición y entra otra, intentó entrar en otra, cayó una bomba y voló en el aire. Y en ese momento esa gente, esos soldados que estaban con Julito alrededor, el Cata Carballo, que era un vago atorrante, pero un soldadazo, salió corriendo y fue corriendo y el sargento le gritaba, Carballo, ¿dónde va? Voy a buscar, si encuentro algo, pero esa es una ambulancia que no anda. Y las bombas se explotaban y se lo van a matar, Carballo. Y el tipo fue corriendo igual entre las bombas a ver si esa ambulancia andaba, para ver si podía traer algo para salvar al amigo. Y los demás compañeros armaron una frazada y lo agarraron cada uno de una punta e intentaron llevarlo 8 kilómetros hasta el hospital y a los 500, 600 metros vuelven diciendo que Segura había muerto. Y esa fue la primera baja, la primera muerte de la compañía del Regimiento 3. Y te puedo garantizar que ese momento me cambió la vida. Me agarraron unos retorcijones, un dolor de panza, un enojo, una bronca. Digo, que esto termine. O que nos agarremos o que firmen la paz. Pero ya nos bajaron 1 a 1 y no quiero más esto. Estuvimos dentro del pozo el resto de la tarde y a la noche me toca la guardia tipo 11, 11 y pico de la noche, yo no me acuerdo bien qué hora era, y me dice una estafeta, me dice, buscalo al sargento Villegas que hay reunión en Plana Mayor. Lo busco a Villegas y no quería venir. Me dice, no, dice que no me encontraste, no, estoy muy cansado. Me dice, pero te está llamando lo está llamando el capitán. No, Michelle, pero parece que nos vamos a ir de acá. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? No sé, qué sé yo. Bueno, entonces fue y vuelve con la orden y dice, bueno, ponerse todas las municiones, los cajones de municiones de FAL son recontra pesadas, son 5.000 municiones con una manijita de soga que donde vos la levantás te corta los dedos, estando
fresco y bien alimentado, imagínate estando ahí. Entonces, no, esto no se puede llevar. Meter municiones, viene y nos dice, metan en las medias futboleras que teníamos, hagan tipo bandoleras, metimos municiones en las medias, metimos cargadores, municiones en todos los bolsillos, bien cargado de municiones. Nos cruzamos la manta y así bajamos de nuestras posiciones. Había que ir a apoyar al Regimiento 7 de La Plata, que lo habíamos visto combatir heroicamente. Y esa noche, ya era muy de noche, empezamos a bajar en línea, digamos, porque había una superficie grande para cubrir, y mientras íbamos corriendo, los ingleses tiraban alguna bengala que caía así con un paracaídas porque querían iluminar el suelo, y nosotros nos tirábamos cuerpo a tierra para que no nos vean. Corríamos de vuelta otra vez, otra bengala que quería ver, otra vez cuerpo a tierra. Llegamos hasta un arroyo, le digo a mi sargento, mi sargento, hay un rollo, hay un puente de piedra a 10 metros. Me dice, Tries, si cruzamos por el puente de piedra, nos matan a todos juntos, cruzar por donde venimos, nos metemos en el agua y el agua hasta los hombros. Congelada, helada. Yo me acuerdo que abro los ojos así como debajo del agua, que tenía el ancho de una avenida, y veo que había un soldado que se estaba hundiendo, como que estaba ahogándose. Claro, estaba todo muy iluminado también. Y lo agarro de acá de atrás, del cogote, de la camisa, y claro, después me enteré que era el soldado Cerezuela, que me dijo 30 años después, y me dice, vos me agarraste de atrás porque yo me estaba ahogando. Bueno, llegamos hasta la costa, salimos ahí, imagínate, ya está. Empapados, con frío, con miedo, con mucho miedo, con hambre, cansados, abatidos, no hay más. Hasta acá llegamos. Miro a mis compañeros, estamos igual. Basta. Me acuerdo que apoyé el fusil, casco contra el fusil, rodilla a tierra, y dije, yo hasta acá llegué, no doy más. Y aparece el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que nos grita, ¡a lo gaucho, carrera mar, viva la patria! Y en medio de las bombas del humo veo que el tipo está subiendo solo. Y en un segundo y medio miro, y el sargento Villegas subiendo, el cabo Farini, el subteniente Aristegui. Y yo los nombro porque digo, cuando un líder va delante tuyo, ese líder te motiva a ir detrás de él. Y en un segundo y medio los soldados íbamos subiendo detrás de nuestro jefe de grupo. Y el sargento nos iba gritando, acuérdense lo que hablamos, nos vamos a enfrentar con un gigante. Si bajamos la cabeza, el gigante nos va a llenar la cabeza de balas. Si subimos tirando, el gigante va a tener que bajar la cabeza. Y terminó diciendo, Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. Y él iba delante nuestro, cosa que después, hablándolo, era un error, porque el jefe de grupo tiene que estar en el medio para ordenar todo el desplazamiento del resto del grupo. Pero yo creo que eso fue lo que nos motivó a que todos fuéramos detrás de él. Y llegamos hasta la altura y era literalmente un infierno. Sombras que corrían de un lado para el otro, no sabés si disparar, si son argentinos, son ingleses, no sabés nada, escuchás gritos, bombas de todos los colores, balas de todos los colores, bombas que explotan arriba tuyo. Yo me acuerdo que en un momento que estábamos avanzando, me cae una pelota plateada adelante y se fragmentó, pac, pac, pac. Y lo primero que pensé es, cagué. Y de repente, esa horrible turba, ese horrible suelo que es para vivir, que estaba siempre mojado, lleno de barro, empantanado, fue nuestra manta protectora, porque con la nieve y la turba esas bombas se hacían implosión. Entonces se apagó todo. Digo, bueno, y seguimos. Y así con los proyectiles lo mismo, en vez de explotar y partirse, ya se morían ahí adentro. Y era una bendición. Entonces llegamos hasta un momento y el sargento hace rodilla a tierra, al lado de una piedra, había un claro allá adelante, y se veían cosas raras, y nos dice, estemos atentos que vamos a saltar. Y cuando pasó la voz que vamos a saltar, avanzamos, hicimos 10 pasos para adelante, y una lluvia de balas de no más de 30 metros a la redonda. Me acordé de que me tenía que tirar de cabeza al tierra, metí la cara contra la tierra, las balas pasaban por arriba nuestro. Cuando floja un poquitito eso, escucho, Tries, estoy herido. Me corro a mi costado, el soldado ruso tenía un tiro en el brazo. Le hago un torniquete, le digo, Marito, después te sacamos. Me arrastro a mi posición, lo veo al sargento que está tirado allá adelante. Le digo, mi sargento ruso está herido. Me dice, yo también. Le digo, ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Me dice, tire donde están saliendo las trazantes. Las trazantes son unas balas que uno ve de noche,
color naranja. Cuando veo dónde vienen, apunto, le digo, mi sargento, usted está en el medio, córrase, tírale igual. Busco ángulo, le digo, mi sargento, no le puedo tirar, usted está en el medio. Me dice, tírale igual que yo estoy muerto. Le digo, no, mi sargento, si usted no se corre, no le tiro. Me dice, deje que le tiro yo. Y estando boca abajo así, veo que estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando lo está agarrando, ¡pac!, le pegaron un tiro en la mano. O sea, el inglés lo tenía justo en la mira. Después me enteré que la guerra no es matar o morir, que es sacar de combate. Y el sargento se da vuelta, saca el correaje, saca las granadas. Y digo, mi sargento, lo vamos a buscar, quédense ahí, no se levanten y esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza, había cientos de bolitas de fósforo prendido fuego, estaban cayendo arriba nuestro. Digo, nos estamos quemando vivos acá. Y al lado mío estaba el soldado José Luis Cerezuela. José Luis Cerezuela era un joven de 18 años, con un mes de instrucción, chatarrero, porque le daba otra categoría. Un gaucho, un amigazo. Y se bancó la guerra al lado nuestro siempre. Y le digo, Lupín, ¿vamos a buscar a Villegas? Al toque me dice, sí, Tries, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, deja el fusil acá. Tries, nos van a hacer pelota. Digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los 8 o 10 pasos, lo agarramos al sargento, lo arrastramos hasta debajo de la piedra. Le salía sangre a borbotones, no había gasa, no había camillero, no había médico, el hospital estaba a 8 kilómetros. Me pide agua, nunca tomamos agua potable, le puse nieve en la boca. Me dice, Tries, contale a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que van a sufrir menos que yo me quede acá. Una bomba, una esquirla, un francotirador. Y a mi hija Silvana, y Silvanita era su hijita de 3 años, que él siempre nos decía que quería volver a arrodillarse y llenarla de besos. Y cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar, empezó a rezar un Padre Nuestro completo. Y me dice, Tries, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido, pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, yo no aguanto más este dolor, estamos a 8 kilómetros del hospital. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Le digo, mi sargento, tenemos que comer un asado. Me dice, ¿de qué asado me hablas? Le digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro Cerezuela y le digo, andá a buscar los 10 soldados que están desparramados ahí arriba, uno por uno hacerlos bajar. Perdimos la altura, hay que bajar. Y el sargento me pedía que no lo tocásemos, que se quería morir tranquilo debajo de esa piedra, y con otros soldados la cargamos a UPA y empezamos a los gritos pidiéndole a mis amigos que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido. Caminamos los 8 kilómetros para llegar hasta el hospital, donde estaba todo regado de catres, de heridos, y nuestros médicos con tan poquitito material y tanta voluntad le salvaron la vida al sargento Villegas y a cientos de soldados más. En el camino, cuando íbamos caminando, pasaron cosas risueñas. El tipo estaba herido, desangrándose, íbamos llevándolo, sillita de oro, un poquito al hombro, un poquito cargado, un poquito. Encontramos un lugar donde había una camilla, imposible levantarlo de la parte de los hombros de la camilla, me tocaba a mí, le digo, no, imposible, a seguir caminando. Viene una ambulancia de frente, y entonces para el chofer y dice, sí, dale, tiralo arriba, dale, subimos los 3 arriba, el tipo pega la vuelta, salió lo más rápido posible, el asfalto estaba nevado, volcamos en la banquina, el sargento puteando porque le dolía todo, digo, hay que seguir caminando. Y a mitad de camino le digo, sargento, quiero parar. ¿Por qué quiere parar? Porque estoy cansado, no doy más. Me dice, no, yo todavía estoy lúcido, todavía escucho, todavía veo. Tira el fusil al agua, su guerra terminó y quiero llegar hasta el final. Mi líder, que había perdido todo su liderazgo, volvió a recuperar su liderazgo. Claro. Y así caminando, él me decía después de un montón de años, me dice, ¿te acuerdas, Esteban, cuando se abrió la puerta de la ambulancia y había un reflector esperándonos y toda la gente en el hospital nos estaba esperando? ¿Perdón? No había nadie esperándote, abrimos la puerta y te dejamos ahí. Entonces es como cada uno mantiene su recuerdo. Cuando estábamos en el hospital, a los pocos tiempos, horas, minutos, no sé qué, yo me acuerdo que me siento en un momento, veo a todos los heridos que estaban ahí, miro al costado mío, estaba el subteniente Aristegui. Y digo, mi subteniente, ¿cómo anda? Y me señala el cuello. Y tenía un tiro en el cuello. Y estaba así derechito, no le había tocado nada.
Entonces, y en eso viene yo lo pierdo de vista a Villegas, no estaba más ahí dentro de la multitud de los catres, y viene un médico y me dice, ¿usted está bien? Sí. Bueno, vaya a buscarme una camilla afuera. Y entonces yo salgo a una puerta de chapa, abro la puerta de chapa, había una camilla ensangrentada acá, y la estoy agarrando y miro hacia el costado y había un cuerpo de un soldado, se veían los borcegos, tapado, y pensé que era el sargento, y no me animé a destaparlo. Entro con la camilla, vuelvo a lo del subteniente, me digo, me parece que Villegas. Y al poco tiempo veo que lo pasan. Pasa ahí con la camilla y lleno de gasas acá arriba de la panza. Fue la última vez que lo había visto. Y llega un momento que el médico me dice, ¿usted está bien? Sí, bueno, salga de acá porque ya no hay más lugar. Y salgo, y de repente estaba aclarando el día de 14 de junio y veo que viene una maroma humana corriendo del monte, desparramado, soldados que no conocía, hasta que conocí a algunos compañeros míos. Dice, Tríes, hay que correr para allá. Y empezamos a caminar un poquitito y ¡pum! Los ingleses tiraron sobre esta casa. ¡Oh, vamos corriendo hasta la otra cuadra! ¡Pum! Tiraron sobre esta casa. ¡Oh, ya no sabías para dónde correr! Y íbamos corriendo para adelante. Y en un momento, levanto la vista, llegamos al lugar de los caseríos y había soldados ingleses en esta vereda tomando algo. Y de este lado soldados argentinos con el fusil. Yo digo, esto es una masacre. Y no, se había terminado el combate. Y nos juntamos en la otra punta del muelle con los de la compañía y estaba el Furriel, el que llevaba la lista. Ahí viene Tríes y me tacha. Ahí viene Pascal y me tacha. Ahí viene Gómez y me tacha. Y los tacha. Y yo me acerco, le digo, de 150 no sé, había 40 tachados. ¿Y los otros? No sé. Esas horas entre que iban viniendo grupitos de algunos, ahí viene el Pato Pérez, dale, ahí viene. Y fue terrible. Y ahí después supimos que había 27 heridos y de la compañía había 3 muertos. El héroe de la patria, José Antonio Reyes Lobos, el héroe de la patria, Julio Segura, y el héroe de la patria, Andrés Folch. Y en ese combate también muere el soldado maestro voluntario Julio Rubén Cao. Y del regimiento 3 días antes había muerto el héroe de la patria, Óscar Soria. Entonces fueron momentos realmente angustiantes y después ya quedamos prisioneros de guerra y ya empieza otra historia de supervivencia y de una mezcla, ¿no? Entre tristeza, entre decir, hice lo que pude hacer y entregamos todo lo que supimos entregar y ahora vamos a volver y todos nos van a estar esperando. Y no había nadie. Entonces, bueno, tenés que reinventarte vos como persona. Claro. ¿Y cómo fue ese tiempo que estuviste prisionero de guerra? ¿Cómo fue el trato con los ingleses, por ejemplo? Nos metieron dentro del aeropuerto. El aeropuerto tenía un anexo de una pista donde estaban ensambladas la pista, digamos, bloques. Entonces desarmamos algunos bloques, armamos una covacha. Me acuerdo que nos sentamos con 5, éramos 5 en total. Habíamos encontrado leche condensada que me habré tomado 3 o 4 frascos y nunca más en mi vida pude tomar. Fue espantoso. Y estábamos sentados ahí con la derrota encima. Y en un momento se corre la placa y está agachado un soldado inglés y nos mira así y nos dice, you, mi compañero, and you, mi otro compañero. Yo quedo en el medio. Come on. Y se fueron. Y a la noche no volvieron. Dijimos, chao, mañana nos toca a nosotros. Y volvieron al día siguiente, demacrados. Y les tocó la terrible tarea de, en una fosa común, enterrar a los cuerpos de mis hermanos. Y la verdad que no sé si yo hubiera podido seguir hablando así, si hubiera vivido esa situación. Pero son cosas en la vida que te toca un camino o el otro. Después empezamos a acomodarnos o a agruparnos y ya nos empiezan a llevar hacia el pueblo otra vez y ya nuestra bandera celeste y blanca no estaba más flameando. Y fue un dolor terrible, porque después nos contaron que
a los que estaban en el pueblo los hicieron formar y ver cómo arreaban nuestro pabellón y los obligaron a rendirle honores al pabellón rojo y azul. Y después nos llevaron arriba de una barcaza que nos alcanzó hasta un barco que era el Canberra, en el cual habíamos vuelto cerca de 5.000 prisioneros de guerra. Y ahí nos agarraron y nos pusieron en cubierta y nos sacaron toda la ropa, menos los borceguíes y la campera, el duvet. Nos sacaron todo y lo tiraron al agua. Y yo pensé, ¿y ahora qué nos van a hacer? Y antes en el aeropuerto me acuerdo que había un inglés que se acercó, me apunta así con el fusil y me dice en inglés, ¿cuánto ganas? Y yo, no, nada, esto es por la patria, gratis. Y dice, you're crazy. Y después me quedé pensando y le digo, estos tipos no hacen nada si no le ponen la plata en el bolsillo primero. Y esa es la gran ventaja que le llevamos, que nosotros hacemos muchas cosas por la patria, gratis. Después nos olvidamos, pero en su momento el argentino es sumamente solidario. Y arriba del barco también pensé, digo, bueno, acá no sé a dónde vamos a ir. Y en el run run de los pasillos, a mí me toca un camarote, porque ahí te dicen 10 para allá, 10 para allá, 10 para allá, y vos obedecés, y te vas y te meten dentro de un camarote, había 4 cuchetas, éramos 6, 2 dormíamos en el piso, y se acerca un soldado inglés, cuando el barco empieza a navegar, y apoya el fusil contra la puerta, y se sienta, y empieza a hablar, y yo me esforzaba por hablar mi mejor inglés y él se esforzaba por hablar su peor inglés para lo más fácil para entendernos. Y terminábamos igual. Me decía que él sabía de la muerte de muchos compañeros de él, sabía que no quiere más guerra y basta de guerra, viva la paz. Y yo le decía, y había un run run en el pasillo que decía, el continente te está esperando con palos y piedras porque nos habíamos rendido. Y entonces le decía, decirle al capitán que nos lleve, del capitán del barco que nos lleve a otro lado, porque no queremos ir al continente, como si mi voz hubiera tenido valor para que el capitán... bueno, si Trini lo dijo, vamos. Nos daban poquita comida. Digo, poquita comida, teníamos un hambre, pero después te enterás que era para que el estómago empiece a trabajar también, a volver a tomar el formato que tenía que tomar. Claro, todo eso te enterás después. Ellos, obviamente, hicieron el Tratado de Ginebra y todo eso se aplica en un ejército profesional. Y después de 3 días de navegación, llegamos a Puerto Madryn, al muelle de Aluar, y el pueblo de Puerto Madryn nos estaba abriendo los brazos y nos esperó con los brazos abiertos y nos daba el pan y nos daba su tocame, gracias, lloraban, nos abrazaban. Hay un periódico que dice el día que Puerto Madryn se quedó sin pan y es el diario del 19 de junio del 82, donde todo el pueblo estuvo recibiendo a los soldados y muchos pudieron ir a las casas de esos habitantes. Yo entré en un grupo, digamos, que nos subieron arriba de los camiones, rápido bajaban las lonas de los camiones a Trelew, el primer vuelo, Palomar, Buenos Aires, nos hicieron formar, nos metieron arriba de micros, que las ventanillas estaban trabadas y tapadas con papeles de diario, y en Palomar justo hay una estación y estaba la barrera baja. Y en un momento mis papás se habían enterado porque el teléfono del vecino se había hecho una cadena telefónica y los que fueron heridos fueron trasladados primeramente a Comodoro Rivadavia. Entonces armó una cadena telefónica sabiendo que estábamos volviendo y que había heridos y que había muertos. Y no sabían quiénes eran los heridos ni quiénes eran los muertos. Entonces mis papás se desparramaron. Uno se quedó al lado del teléfono, mi hermana se fue al cuartel, mi mamá se fue con el auto de un vecino a Palomar, a Campo de Mayo, pero dijeron, no, van a llegar a Palomar. Y estaba en el segundo micro y escucho que gritan, Trías, te están buscando. Y yo abro la ventanilla chiquitita de arriba y miro así, y era mi mamá, y que me tiré así, con todo el cogote afuera, y nos llegamos a tocar los dedos y ya arrancó el micro y bueno, ella después me dijo que en el momento que me tocó los dedos sabía que yo estaba bien. Y ese fue el primer reencuentro. Después estuvimos en Campo de Mayo. La primera noche era una locura, estábamos todos locos.
nos dieron de comer para engordarnos, qué sé yo, no sé. La noche siguiente había un rum rum que salía una camioneta, que había una camioneta que estaba saliendo, y yo trépensé, y me agarré la camioneta del estribo y nos sacó. Y llego a la avenida Márquez, donde digo, bueno, tomo un colectivo que me lleve a casa. Me escapé. Y le digo al chofer, le digo, flaco, no tengo un mango, vengo de la guerra. ¿Cómo venís de la guerra? Vení, contame. Pero no pude contar mucho porque primero que no sabía qué contar y segundo que eran 20 cuadras, 30. Y bajo y le toco el timbre a la casa de mi novia, que estaba ahí a 10 metros de la parada del colectivo, y me reciben y nada, era un abrazo sin no sé qué, sin pasión, sin nada. Entonces enseguida el que era el papá de ella me sube arriba del auto, me lleva hasta la casa de mi mamá, de mis padres, que estaban ahí a 15 cuadras, y lo mismo. Y el 20 de junio, Día del Padre, Día de la Bandera, yo amanecí dándole un beso a mi papá. Y ese mismo mediodía les pedí que me lleven de vuelta, pero yo había hecho la conexión con ellos. Y volví al cuartel y ahí estaban dejando entrar a los familiares de todos los soldados, pero nadie le había dicho a la mamá de Folch que su hijo no estaba, o a la mamá de Cau, o a la mamá de Segura. Y ese momento fue terrible, porque digo, ¿quién se hace cargo de decirles? Y de los soldados ninguno tenía el valor para hacerlo. Y después, bueno, fuimos varias veces al cuartel con la prohibición de hablar, con el firmar un juramento de que todo había sido bueno, y vos con tal de que te den el documento, irte de ahí, te firmo lo que quieras, chao, ya está, me voy a mi casa. Y ahí empieza la segunda vida de la primer vida de Esteban Tríez. Esteban, ¿cómo fue un poco, cómo te sentías y también cómo fue esa inmediata posguerra? ¿Con quién la viviste? Me sentía inmortal. Me sentía que yo en la guerra había hecho cosas que me hacían sentir muy bien. Había conocido a la raza humana en la situación, una de las situaciones más difíciles que puede vivir un ser humano. Ver cómo reaccionaba tu amigo, que le había, che, tenés un pedacito de pan, lo compartimos, y te decía, no, este me lo como yo. Y el flaco que no conocías porque era atorrante, villero, y decía, toma Tríez, no tenés pan, toma, yo te doy. Cómo la escala de valores que vos tenías de prejuicio habían hecho esto. Y cómo reaccionan todos. Y me parecía fantástico. Y yo realmente digo que en la guerra yo lo valoro mucho. Yo disfruté el aprendizaje de la guerra. Yo disfrutaba una tormenta de nieve, no me voy a olvidar nunca, pero no sé, los vientos deben haber sido de 80 kilómetros por hora, la nieve venía horizontal y te pegaba y vos dabas 2 pasos para adelante y 1 para atrás y digo, esto está bárbaro. Y iba así, digo, wow. Y de repente cuando pasaban cosas, y todo era un aprendizaje, ver los aviones combatir era bárbaro. El combate fue bárbaro, salvo nuestros muertos. Ahí es donde vos decís, esta parte no me encaja en todo lo bueno que yo te puedo hablar de la guerra. Claro. Entonces la posguerra fue, me tengo que reinventar. Y yo viajaba en colectivo y la gente discutía porque no le daba el asiento, porque lo había pisado al otro. ¿Están discutiendo por esto? Claro. Mi papá me dice, me di cuenta que me había hecho una pregunta que no sé cuál fue y que yo le contesté mal. Me dice, Esteban, el día que quieras hablar de la guerra yo voy a estar para escucharte. 20 años después hablé con él. 20 años después hablé con mi madre, hablé con mis amigos. Entonces fue todo un proceso total en mi ser de desmalinización. Por eso yo agradezco tanto a todos los soldados que lucharon por nuestros derechos de dignidad, apenas volvieron, con una entereza admirable de decir, los soldados necesitamos trabajo, salud y vivienda. Yo me borré. Yo en la currícula había puesto, en mi currículum, no en la currícula, en el currículum había puesto que era técnico electrónico, 2 idiomas, buenas calificaciones, y estuvo en la guerra, sí señor, fui a defender la patria. Loquitos de la guerra no podemos tomar gracia, córrase. Señor, tengo que trabajar, por favor, córrase. En 3 empresas me pasó eso. Lo borré y al día siguiente conseguí trabajo. Entonces digo, acá no hay una sociedad preparada para recibirnos. Iba caminando por el barrio
Y digo, ahí viene el vecino y me voy a abrazar. Y cuando estaba a 20 metros se cruzó, hola Esteban, hola. Entonces todo eso, hay gente que le hizo muy mal y que realmente tomó el camino más equivocado de quitarse la vida. Y otros que yo encontré no una justificación, pero sí una explicación. Digo, bueno, no es una sociedad preparada, yo tampoco estoy preparado para hablar, no hay quien te escuche, pero hay que seguir viviendo. Yo estaba de novio, en la isla le escribí a Mónica, nos vamos a casar. Volví en el año 84, me casé, pensé formar una familia sobre cimientos de arena. Eso fue un fracaso, pero conseguí la mejor madre de mis 2 hijos. Pero yo era un fracaso, un desastre. No teníamos un mango, no había laburo, yo laburaba de lo que fuera, como sea. No me quería juntar con los veteranos, los 2 de abril me compraba un atado de cigarrillos, me iba al lado del río y pasaba el día ahí y después volvía. Fue una resiliencia muy lenta y no te digo traumático. Mi mamá me mandó al psicólogo. Digo, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Porque venís de una guerra. Pero no quiero ir al psicólogo, pero tenés que ir a un psicólogo. Bueno, fui al psicólogo. Me senté en el psicólogo. Pasaron los 50 minutos. Pasó su tiempo. ¿Cuánto le debo? Chao. No hablé nada. No sabía qué contar. No sabía cómo contar. Entonces, primero había que volver a encontrarse uno. Y cuando vos te empezás a encontrar y empezás a ver todo lo bueno que fue la guerra a nivel humano, y empezás a tamizar todo lo espantoso y atroz que es la guerra, entonces decís, bueno, esto es lo que yo rescato. Y a los 20 años yo escuchaba lo que decían los noticieros, ¿no? Las víctimas de la dictadura, la decisión de un borracho, y digo, yo no siento todo esto. Y entonces una persona que entonces nos llevábamos muy bien me dice, ¿y si vos que estuviste ahí, te quejás de lo que están diciendo los noticieros o los libros, ¿por qué no salís a hablar vos? Y fue como me pegaron un sopapo en la nuca y lloré 2 horas, pero no lloré, ¡lloré! Y empecé a ir a las escuelas. Y la primera escuela que fui a un barrio carenciado en Merlo, en el Gran Buenos Aires, donde los chicos iban por su platito de comida. Y yo, prejuicioso, ay, estos pibes, ¿qué me van a contar de Malvinas si vienen a comer nada más? Y esos chicos te empezaban a preguntar desde el corazón, desde su inocencia, desde el amor. Y yo muchas cosas no sabía contestar. Entonces empecé a prepararme, a leer, a saber, a estudiar, a preguntar. Y empezamos un ida y vuelta. Yo daba hasta donde podía y ellos me sacaban hasta donde yo podía y empecé a crecer y a evolucionar y a darme cuenta que ese era el camino, que uno podía hacer una catarsis sin perjudicar, sin que ellos sean los terapeutas, pero sí por lo menos para decir, listo, esto está bueno que me pregunten, porque no lo sé, y poder decir, no lo sé, pero te lo voy a contestar. Y entonces vas y averiguás y empezás a crecer con esa experiencia. Y entonces fueron 10 años, entre los 20 y los 30 años, fue contar mi experiencia. Yo soy soldado del Regimiento 3, hice esto. Y te aplaudían y te decían gracias y te decían ya y lloraban. Y después empezamos a recorrer escuelas donde los chicos iban en patas, algunos golpeados, violados. Y digo, este pibe tiene su propia guerra. Entonces digo, no le sirve que yo cuente mi testimonio, sino sí lo que supimos hacer con 18, 19, 20 años en una situación límite, que es la misma situación límite que tiene él. Entonces darle esas herramientas a su corazón y ver que en algún momento de su vida, si lo tiene acá, en algún momento de su vida va a poder salir y no quedarse en la trinchera llorando y maldiciendo, sino decir, yo voy a poder salir. Y ahí empezamos a hacer un giro. Ya no es la guerra de Malvinas, es una situación límite que vivimos. Hicimos esto sin la facultad, a muchos sin la secundaria, muchos sin la primaria, pero hicimos esto todos. Entonces, el ser humano tiene ese don de ser un líder nato para decir, puedo transformar mi realidad, mi actualidad, mi situación que estoy padeciendo. Claro que sí.
hay una serie de factores a los cuales tenés que abrir tu corazón y aceptar que te está pasando esto. Entonces dejé de preguntarme por qué me pasó la guerra, por qué volví acá, por qué no soy un héroe de la patria y soy un soldado que volvió, ¿para qué? Y el para qué era justamente eso, entender que tu misión no era morir en el campo de batalla y ser uno de estos héroes de la guerra de Malvinas, sino para seguir sembrando esa semillita y que esa memoria se mantenga viva y sigamos reconstruyendo nuestra nación desde los cimientos reales de Malvinas, que es amor genuino entre hombres. Esteban, durante esos 20 años que tardaste en hablar de Malvinas, que no hablabas, ¿tuviste algún contacto con tus compañeros, con tus camaradas o con tus superiores? Me llamaron varias veces o me ubicaban por ahí, en algún lado, pero yo le decía, no, yo no hablo más de nada. Yo fui uno antes de la guerra y ahora soy otro de la guerra y no pienso hablar. Sé que hicieron actos donde el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez con el Manu Villegas, el Cata Carballo, Bombón Díaz, fueron a Rosario. Me llamaron para que sea parte de ese acto. No, yo no hablo más. ¿Y en qué momento empezaste a ir a las escuelas? Más o menos a partir de qué año empezaste a hacer esa actividad. Gracias. En el 2002, 20 años. Y después empecé con un programa de radio. Y 18 años tuve un programa de radio. Se llamaba Malvinas su historia. Lo invité al general Menéndez, que era el gobernador de las islas. Lo invité al almirante Busser, que era el comandante de la Fuerza de Desembarco. Invité a todos los topes y también invitaba a los pelapapas, a los soldados que me decían, no, yo no tengo nada que hablar, Esteban, 2 horas, no, yo lo único que hacía era pelar papas. Y le digo, vos no te das cuenta lo importante que era tu función. Y pasaban las 2 horas y quería seguir hablando. Y la familia por ahí muchas veces decía, llamaban por teléfono a la radio y decían, nunca escuchamos este relato de mi papá o de mi marido. Y yo también fui cerrando la guerra. Los infantes de marina, los perros de guerra, los pilotos navales, los que atacaron a la Sheffield. Vos decís, esto es magnífico y se me cayó. Sí. Se me cayó. Me muevo mucho. Ahí va. Gracias. Entonces decía, era magnífico y la gran mayoría coincidía en lo que mi experiencia había sido. Y ellos también relataban cosas muy similares de su trabajo en equipo, del liderazgo, de la fe, de la familia, de lo importante del compañero. Y bueno, entonces empezás a amalgamar y decís, Malvinas es esto. También hubo que dijeron que los habían tratado mal, por supuesto que lo hubo, pero de 15.000 soldados que estábamos, 42 hicieron la denuncia de maltrato. Y yo fui a leer los expedientes de esos 42 y es terrible. Pero es el 3%. Es lo mismo que los curas que abusan de sus feligreses o los docentes que abusan de sus alumnos o los padres que violan a sus hijos. Entonces digo, ¿por qué la enclaustraron a Malvinas como lo peor de la dictadura y los carros atmosféricos que éramos nosotros ya en la democracia? Si estos tipos se portaron muy mal, asquerosamente mal, estos pibes que fueron maltratados por sus superiores son víctimas de un sistema, pero el resto no. Y eso es lo que queremos dejar asentado para las generaciones que vienen. Malvinas es realmente una causa que nos une de toda la parte continental, insular, porque dijimos, todos estuvieron de acuerdo. Y todos los gobiernos democráticos, sin color político, en ese momento, cuando agarrás los testimonios que escribían en el diario Crónica o en Clarín o en La Nación, hablaban del tanto Alfonsín como Menem, como Sábato, como el socialismo, hablaba de que era una causa nacional. En el 83, yo no estuve. Hagámonos cargo de lo que decimos. Me pude haber equivocado, me equivoqué, tenía otro sentimiento, no lo pienso igual, pero no digas que no estuviste. Porque hay archivos. Esteban, ¿volviste a Malvinas después de la guerra? 3 veces. ¿Y cómo fue esa experiencia? 2012, tenía el programa de radio, yo hacía el programa de radio con el coronel Negretti, que era de la compañía Comando 601, y me dice, che, Esteban, estamos para volver a Malvinas para los 30 años. Y le digo, sí.
Le digo, pero yo sin mi sargento Villegas no voy. Entonces lo llamo al Manu y no tenía un mango y empezamos a juntar guita y entre todos y fuimos a Malvinas, 2012, febrero del 2012. Y para mí, hay mucha gente que te dice, para mí fueron cerrar heridas, para mí fue entender la guerra, abrir un abanico, de decir, ¿por qué el regimiento 6 que estaba aferrado ahí no se corrió 200 metros para allá? Porque están los ríos de piedra, porque está la turba, porque no te podés mover, donde te quedaste, te quedaste. Ah, ¿y por qué la batalla de Darwin? El pastito más alto tiene 3 centímetros en verano. No hay defensas naturales para cubrirte. Fue una batalla cara a cara, heroica. ¿Y por qué? ¿Y por qué un montón de cosas? ¿Y por qué nosotros nos mojamos hasta acá? Porque no habíamos hecho reconocimiento de terreno si nos corríamos 1 metro para allá. El arroyo, esto era un zanjón que tenía, esto era hasta los tobillos el agua. Y empezás a entender un montón de cosas o a decir, qué bárbaro lo que hizo el ser humano y qué desastre lo que hicieron los comandantes. Entonces nadie estaba preparado para eso, pero todo el factor humano que nos contuvo desde un capitán para abajo fue la parte que uno dice, estos tipos, lo que pudieron y lo hicieron humanamente. Entonces eso fue mi primer viaje. Fui con el sargento Villegas, le digo, Manu, ¿todo bien? Y dice, estoy arrepentidísimo de haber venido. Y por eso nunca más volvió, porque realmente no lo vivió como lo pude ver yo. Él todas las madrugadas, todas las mañanitas se levantaba, iba a la parte de cerca del puerto a contar la cantidad de buques pesqueros que estaban faenando el pescado. Me dice, Esteban, hoy conté 40 y todo eso es nuestro y nos lo están robando. Y a la noche vos veías una ciudad iluminada en el mar y eran todos los que nos están robando, ¿no? Pero eso es política y eso a mí no me iba a afectar emocionalmente, porque yo iba a buscar otra cosa. Después volví en el 2017 porque hay un maratón que se corre, el más austral del mundo. Yo no corrí un maratón, pero corrí una posta de 10 kilómetros cada uno. Y el pueblo estaba de fiesta, y Malvinas está de fiesta. Entonces vos decís, está bien, están ahí. Y los isleños, mientras vos le pagués el hotel, le pagué la comida, le pagué los regalitos que te querés llevar, ellos son felices, no importa, sos argentino, español, brasilero. Ellos les gusta la plata. Y en el 2018 fui a conocer una islita que si uno ve Malvinas, las islas, ¿no? Está la Soledad, la Gran Malvina, acá está el continente, y la más chiquitita que se llama Trinidad está acá, solita. Y me habían contado maravillas de esas. Entonces tomé uno de esos avioncitos, saqué boleto para 7 plazas, que aterriza todo así en el pasto, parece un pato, un ganso que aterriza, y es una belleza. Todas las clases de pingüinos que te puedes imaginar, todas las colores están ahí. La arena blanca, era prehistoria. Y los albatros te pasan volando, estaban justo empollando, y vos estabas sentado acá, y pasan volando así, te miran y te empollan acá. Y estaba la gente de las distintas medios que sacan fotos de National Geographic y todas esas revistas internacionales, estaban apostados ahí, se quedaban un par de días, yo me quedé 2. Y digo, esto le tengo que mostrar a los chicos. Esto es Malvinas, los pingüinos son de ustedes, la arena de ustedes, las algas, las flores, son de ustedes. Y conocí Malvinas en colores. Y yo creo que la mejor manera de defender algo es conociéndolo. Y si lo conoces y lo empezás a amar, vas a saber cómo defenderlo. Entonces, me hizo un clic grande en la cabeza y digo, Malvinas hay que contarlo hacia el futuro, hacia todos los recursos naturales, hacia todo lo que viene para adelante, hacia todo lo que implica la Antártica, hacia la Antártida, hacia todo lo que implica Malvinas en colores, Malvinas en vida. Y que vayan y las conozcan. Pero no con la idea de la guerra del 82, sino con el futuro de nuestros nietos. Esteban, vos dijiste en un momento de la entrevista que para vos Malvinas es amor, o fue amor la guerra de Malvinas en parte, ¿no? ¿Qué significa para vos Malvinas? Un poco lo viste diciendo, ¿no? Pero en general, ¿qué significó para vos la guerra y qué significa Malvinas hoy? Malvinas hoy es, sin lugar a dudas, los cimientos sobre los cuales podemos reconstruirnos como argentinos. Mirando Malvinas desde otra perspectiva, de la perspectiva que nos permiten ustedes darla ahora, acá, difundirla,
y es desde el amor. Porque en Malvinas realmente se vivió el amor genuino entre hombres. Entonces no necesitamos generar una guerra para sentir lo que es el argentino desde su gen. Lo hemos visto con Bahía Blanca hace poco tiempo atrás. Entonces vos decís, ese tren que salió desde Constitución y la gente cantaba el himno, lloraba el himno, vos decís, esos somos los argentinos. Y eso es lo que el mundo quiere lograr, de que no seamos más, corrompiéndonos, dividiéndonos, generando discordia, generando grietas. Y yo le digo a los chicos, piensen distinto, sos casos, anticasos, de una forma, no importa, pensá distinto, es válido, es total, 100% válido, pero no por eso nos separemos, discutámoslos y tiremos tu idea, no, porque vos pensás distinto no te hablo más. ¿Cuántas familias se fueron destruyendo en eso? Y eso no es el argentino. El argentino, cuando abre el corazón, es capaz de hacer cosas hermosas. Y eso es incorruptible. Y eso el mundo lo envidia y nos admira por eso nos quieren destruir. Porque a su vez tenemos toda América del Sur, tiene todos los recursos naturales y las riquezas que el mundo necesita para seguir subsistiendo. Y lo tenemos nosotros. Solamente falta que en la educación empecemos realmente a educar. Y que esos chicos que hoy se están formando, que son los futuros políticos, los futuros docentes, los futuros policías, los futuros jugadores de fútbol, sean lo mejor. Si vamos logrando eso, por eso nosotros hacemos cerca de 100.000 chicos por año, de todos los puntos del país, de todos los recursos sociales y económicos del país, diferentes, y vos decís, acá uno de ustedes va a ser presidente. Y ese docente tiene que volver a sentir cuándo eligió ser docente. No entrar dentro del sistema que te quemó la cabeza, que tenés que hacer planilla, que tenés que cumplir, que tenés que hacer esto, por la plata, por la guita, por esto, aquello. ¿Cuándo elegiste ser docente? ¿Vos no elegiste ser docente por lo que te van a pagar? Ah, sí, yo tenía 10 años, 12 años. Bueno, volvé a esa esencia. Todas las mañanas decirle gracias a Dios. ¿Cuándo elegí? Ay, porque vos abrís esa puerta y esa manada de chicos que entran, cada uno tiene su propia historia y su propio conflicto o su propia alegría. Y vos lo tenés que contener y abrazar. Entonces digo, desde Malvinas sabemos que con esas herramientas bien llevadas podemos generar los cambios para que nuestra nación sea de las mejores del mundo, intocables, incorruptibles y realmente patrióticas. Malvinas, sector antártico, el futuro del mundo está acá. Te quería preguntar, ¿qué opinás si viste alguna de las películas argentinas sobre la guerra de Malvinas? ¿Qué opinión tenés, por ejemplo, de esa? Hubo todo un proceso de desmalvinización, chicos de la guerra iluminados por el fuego, y después hubo algo en el medio. Nosotros hicimos un documental, 14 de junio, Lo que nunca se perdió, y lo que nunca se perdió es el valor y la amistad, que una vez lo hicimos para nosotros y de repente el editor y el productor decía, pero vos estás escuchando lo que están diciendo acá, son valores que los pueden tener los chicos en la escuela. Entonces empezamos a regalarlas en las escuelas. ¿Esa se puede ver en algún lado? Se puede ver en YouTube, exactamente. Y después apareció Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, que para mí fue un mix. Creo que el guión que tenían era bárbaro y después el Inca dijo, no, esto no, porque hablaba bien de algunos oficiales y suboficiales. Bueno, es un mix. Hay que cubrir distintos puentecitos hasta que la gente empiece a relajarse, decir, ni todos los oficiales ni ninguno de los oficiales, y empecemos a escuchar antes de opinar o de juzgar. ¿Y después había una más? No me acuerdo si había alguna más. Bueno, así que creo que vamos por buen camino. Necesitamos que venga un Mel Gibson a decir, Malvinas tiene todas estas miles de historias y ustedes no hicieron ninguna película de amor. A ver, tenemos a José Cruz. José Cruz estuvo con los perros de guerra y una chica de una escuela le escribió una carta al soldado de Malvinas y le llegó a él y la contestó. Y cuando le dijo, cuando vuelva te voy a ver, al tiempo, cuando él más o menos se acomodó, la fue a ver y se casaron y tuvieron 5 hijos. Y fueron 3 o 4 historias que yo conozco que la carta al azar que apareció generó ese matrimonio o esa relación o esa familia. Eso es mágico.
El accionar de las mujeres arriba del barco, del buque hospital donde atendieron a los heridos. El amor de esa mujer, el amor de los perros en el campo de batalla. El amor de Puerto Madryn cuando volvimos, el amor de Comodoro Rivadavia, que cuenta el sargento que en el hospital todo el mundo traía comida para los soldados y por más que él veía que había gente que seguramente que ese día no comía por la humildad que llevaba dentro de su ropa. Esos somos los argentinos. Entonces, usemos Malvinas, úsennos mientras estemos. Por eso siempre les vamos a decir que sí a cada entrevista, a cada encuesta que nos quieran hacer, porque a ustedes las necesitamos. Para que ustedes sean los multiplicadores. Eso es Malvinas. Te quería preguntar con esto que mencionaste también de la historia de esta carta. Desde tu lugar, ¿qué opinás de las cartas? ¿Qué rol tuvieron las cartas en Malvinas? Fue lo más maravilloso que llegaba. Podías no comer, no importa. Pero llegaba una carta. Si era personal, a tu nombre, tenía, wow, mi mamá, mi novia, mi amigo, mi primo, mi papá. Pero si llegaba y empezabas a leer chicos de cuarto grado, quinto, sexto, tercer año, cuarto año, vos decías, wow, el pueblo está pensando en nosotros. Era el puente. Yo te voy a graficar. Cuando llegaba la comida, comíamos en una marmita, llegaba la comida, para decirlo. Nos sentábamos todos juntos en círculo en una piedra y comíamos, charlábamos. Cuando llegaba la carta, cada uno se iba a un rincón. Era tu momento con el continente. Después, si querías, la intercambiabas. Y cuando llegaban las cartas de las jovencitas de 14, 15, 16 años, que a veces te ponían una foto, a veces te decían, mis medidas son estas, yo me llamo tal y tengo tantos ojos, los ojos de tal color y el pelo, qué sé yo. Y por ahí, a veces venían perfumadas, imagínate la baranda que teníamos nosotros. Y entonces, esa era la moneda fuerte. Che, loco, mira lo que me tocó a mí. No, mira vos, a mí me tocó uno de quinto grado, pero bueno, no importa, quiero igual. Y entonces ahí empezaba, pero era realmente maravilloso. Recibir las cartas fue... Y hoy cuando vamos a las escuelas, y lo hablo, y muestro cartas, porque yo tuve 30 años cartas guardadas que jamás contesté, y en la época de la pandemia dije, voy a ponerme a contestar estas cartas. Y 2 cartas tuve respuesta. Yo ponía en Facebook, el nombre, buscaba, había por ahí 5 o 6, y le decía, ¿vos escribiste esta carta? Y me llamó una. Me dice, ¿vos tenés mi carta? Esa carta es mía. Yo estaba en Ushuaia, estaba en sexto grado, tenía 11 años. Me acuerdo cuando la escribí, y me acuerdo que es una chica que decía, si no fuera tan chica como soy, me anotaría como voluntaria para lo que se necesite. ¿Viste? Cuando decís, pero vos escribiste esto con 11 años. Sí, hoy está viviendo en Brasil, tiene una posada, ¿no? Y navega por el mundo. Pero llorábamos juntos, porque se retrotrajo a sus 11 años y habían pasado 39 en la pandemia. O sea, tenía 50 años. Y pasó mucho con mucha gente. Y yo siempre les digo, las cartas que ustedes escribieron, docentes o padres, gracias. Porque llegaron. ¿Cómo sabes que llegaron? No sé si llegó específicamente la tuya, pero llegaron muchas. Y hay muchos que no pudimos contestar y muchas que el viento se las llevó porque a veces tiraban bolsones de los aviones para que nosotros agarrásemos. Entonces, llegaron. Y eso te sanaba el alma. ¿Sentís que cambió algo el año del 40 aniversario? Sí, sí, el 40 fue una bisagra linda. Se chamulló un poquitito, ¿no? Porque decía Malvinas nos une y nadie se unió con nada. Pero eso no importa, eso es arriba, los de abajo sí nos unimos. Y se hicieron muchos trabajos y se hicieron muchos homenajes con murales. Nosotros tenemos unos murales que se están desarrollando, que el último lo inauguramos en el Deportivo Italiano, que es el club que está camino de Ezeiza, en La Matanza. Y cuando nos dijeron, bueno, ¿qué formato? Porque queremos hacer un homenaje, qué sé yo. Y le digo, no soldados, no aviones, no bombas, no muerte. Poné los perros, porque los perros estuvieron. Poné los maestros, porque Julio Cao fue el único maestro que murió en la guerra y estaba ahí, representa a los maestros. Poné sonrisas, poné abrazos, poné flores, poné sol, poné pingüinos, poné futuro. Y entonces los murales que nosotros hoy estamos solicitando que se hagan, que sea con esa visión. Que la población vea que
Ya Malvinas no me da la angustia, la tristeza de tener que hablar y no saber qué decirle al que volvió, qué te digo, no sé qué decirte, no me digas nada, abrázame y ya está, dale, decime gracias si querés. Que vean que se puede sembrar. Entonces se hicieron muchos homenajes muy positivos desde los chicos de las escuelas, desde las facultades, desde el pueblo, de distintos pueblitos, no desde los gobiernos, de ninguno de los colores de estos 40 años, 43 años de gobierno. Pero nos usan un poquitito, pero ahora aprendimos a también usarlos. Entonces, y lo mismo la prensa también modificó. Antes vienen los excombatientes, o vienen las víctimas de la dictadura, o vienen y te mostraban la foto del soldado herido, muerto, y hoy ya estamos hablando con los veteranos de guerra, tal, y ya muestran otras imágenes. Claro. Y esos cambios son positivos para que una sociedad diga, che, valió la pena Malvinas. No fue la estupidez de un gobierno o de una decisión política. Valió la pena. Y seguimos valiendo la pena. Aunque haya muchas cosas en contra, chicas. Siempre va a haber montañas delante y vos decís, pero si a mí me dijeron que la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Cuándo? Es otro decir. El universo se tiene que acomodar para que esa montaña se mueva. ¿Te quedó algo importante por decir, algo que no te hayamos preguntado? Sí. Decirles gracias. Decirles gracias por este respeto, este compromiso, este amor que le ponen a esta acción. Es muy importante porque van a quedar archivos. Ninguno es más importante que otro. Todos estuvimos cumpliendo la mejor misión que nos tocase. Son muy importantes los cocineros, los transportistas, los que llevaban, los que estaban en primera línea, los que abastecían. Y eso es Malvinas y esos somos los veteranos de guerra. Y también fueron importantes los que se quedaron en el continente, que no son veteranos de guerra, pero también ofrecieron lo mejor de sí. Y también fue la población del sur, y también fue la población del resto del país. Y cuando uno dice, esta es la Argentina que somos, importantes para nosotros, y el mundo realmente nos necesita. Unámonos, no generemos grietas, respetando cada uno en la situación que le tocó vivir y siguiendo creciendo y sembrando semillitas de patria en los corazones de los que vienen al lado nuestro. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias. Gracias.